Increíble descubrimiento, el hombre inspirador que controlaba el hospital se revela ante el ME con acento de ICO. El doctor Fernando Ruiz se sintió como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. A pesar de sus esfuerzos incansables en el hospital de su pequeño pueblo, el reconocimiento lo eludía como un fantasma. Miraba a sus colegas, quienes se alineaban en las escaleras del edificio con sonrisas cómplices, y un nudo se formaba en su garganta. Sabía que su dedicación no era simplemente por el deber, sino por la pasión de aliviar el sufrimiento que a menudo se manifestaba en los rostros cansados de sus pacientes. Sin embargo, sus largas jornadas eran solo una sombra en la existencia de aquella comunidad, una lucha que, a menudo, lo dejaba sintiéndose más como un mueble que como un médico. Las expectativas familiares retumbaban en su mente. Sus padres soñaban con que su hijo médico alcanzara grandes reconocimientos y títulos, deseando un futuro brillante envuelto en prestigio. ¿Y qué había de él? Mientras sus manos temblaban al escribir recetas, su corazón latía fuerte por hacer más, por ser más, pero en el camino encontrando solo la indiferencia de quienes le rodeaban. Se sentía dividido entre el deseo de dejar un legado y la presión de seguir un camino que no era el suyo. Esa tarde, mientras hurgaba en viejos archivos, su vida dio un giro inesperado. Encontró cartas olvidadas que hablaban de don Alejandro, un hombre cuya historia no era simplemente una nota a pie de página en la historia del hospital, sino un testimonio vibrante de amor y sacrificio. Con cada letra, Fernando sentía cómo lo abrazaba el eco de un héroe local, alguien que, como él, se había desgastado por su comunidad y cuyo legado había sido borrado por el tiempo. En su interior comenzó a gestarse una chispa de esperanza, un impulso irrefrenable a no dejar que se olvidara, pero su camino no sería fácil. Al buscar más sobre don Alejandro, se encontró con la indiferencia incrédula de sus colegas, quienes lo miraban como un idealista perdido en su mundo de utopías. La presión familiar pesaba como plomo en sus hombros, sus padres insistiendo en que debería enfocarse en ascender en la jerarquía hospitalaria, en lugar de en un héroe olvidado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En las noches, solo en su habitación, miraba al cielo estrellado y se cuestionaba: ¿qué legado dejaré? ¿Seré solo otra sombra entre médicos que no se atreven a soñar? La angustia se anidaba en su pecho. Sabía que debía luchar, que la memoria de don Alejandro merecía ser revivida, pero la presión de su entorno amenazaba con arrastrarlo hacia la oscuridad de la insignificancia. Enfrentando la burla y el escepticismo, se aferró a la idea de organizar una exposición, no solo para inmortalizar al hombre que había sido, sino para sanar su propia visión estancada. El momento culminante se acercaba. Con cada día que pasaba, la ansiedad crecía en su interior. ¿Podría realmente alcanzar su sueño de iluminar la memoria de don Alejandro? La noche previa a la exposición, el aire se sentía denso, y la aparición de un viejo directivo del hospital en la sala, como un desafío al final de su esfuerzo, lo asedió de dudas. La osadía de Fernando brillaba opacada por el miedo, y una pregunta horrenda flotaba en su mente: ¿caerá en el silencio, o luchará por el eco de su voz? Fernando se despertó con el amanecer, la luz tenue filtrándose a través de las cortinas, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento antes de su gran momento. El día de la exposición había llegado, y con él, un torrente de emociones que desgarraban y empujaban por igual. Mientras se duchaba, cada gota de agua parecía ser un recordatorio del peso de sus decisiones. Su mente se llenaba de imágenes de don Alejandro en momentos de entrega, y la urgencia por rendir homenaje parecía consumirlo por dentro. Al llegar al hospital, la atmósfera era eléctrica, pero no por la excitación del público que esperaba. En cambio, se encontraba rodeado de miradas escépticas y murmullos que se alzaban como olas, un recordatorio de lo solo que estaba en su búsqueda. A medida que se preparaba, el viejo directivo había comenzado a mover sus piezas, tratando de socavar su esfuerzo con insinuaciones de que la exposición era una pérdida de tiempo. Las palabras del directivo resonaron en su mente, y por un breve instante, hizo una pausa, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, no podía dejarse abrumar. Se dirigió a su espacio, el corazón acelerado y la mente caótica, tomando un respiro profundo mientras colocaba las cartas de don Alejandro en exhibición.
La historia de un hombre que, a pesar de sus propias batallas, había dejado una marca imborrable en la comunidad. Era ahora su misión, revivir esa memoria y hacerla resonar en cada rincón de aquel hospital. Las primeras horas de la exposición fueron silenciosas. Fernando se sintió como un barco a la deriva, esperando que alguien se interesara por su historia. Entonces, el primer visitante se asomó. Era Marta, una enfermera joven que había trabajado con él en turnos largos. Se detuvo, mirando las cartas y luego a Fernando, sus ojos llenos de curiosidad. No sabía de este hombre, dijo, tocando una carta con reverencia. Lo hiciste bien al traer su legado de vuelta. La respuesta de Marta lo despertó del letargo. Allí, en ese pequeño gesto, se dio cuenta de que había algo más que su propia vorágine de dudas. Existía un vínculo potencial entre su historia y las demás vidas en el hospital. Uno a uno, otros trabajadores comenzaron a acercarse, algunos recordando fragmentos de lo que habían oído sobre don Alejandro. A medida que compartía anécdotas y detalles, su confianza se tejía con los relatos de los otros. Fernando vio cómo las historias de sus compañeros también resonaban con su anhelo de ser parte de algo más grande, y con cada intercambio, la conexión se convertía en una red de apoyo mutuo que arrastraba esa pesadez que los había mantenido separados, pero las sombras de la resistencia seguían presentes. La presencia del viejo directivo era una constante, atenta al mínimo error que lo justificara en su juicio. Durante una breve pausa, Fernando decidió que no podía dejarse intimidar. Lleno de determinación, preparó su discurso, listo para enfrentarlo, no solo defendiendo la exposición, sino su propio propósito y valor en la comunidad. Cuando el momento llegó y se dirigió a la sala, sintió que el aire se volvía denso con cada palabra pronunciada. Su voz resonaba, no solo hablando de don Alejandro, sino de cada uno de ellos, sus luchas y aspiraciones. Las cabezas comenzaban a asentir en la sala, el murmullo se transformaba en un eco de apoyo que lo invadía con confianza. De repente, una inquietud lo abrumó. ¿Y si, al final, todo lo que había hecho solo reafirmara su propia insignificancia, en lugar de elevarlo a un nuevo nivel de reconocimiento? La certeza de que su esfuerzo, aunque valioso, podría ser insuficiente lo golpeó con fuerza. Mientras Fernando se enfrentaba a esta última incertidumbre, la posibilidad de un nuevo desafío surgió entre las sombras de sus colegas. ¿Sería contada su historia solo un eco pasajero, o encontraría el espacio para impulsarse hacia un ámbito donde su voz pudiera resonar verdaderamente? Fernando permaneció en el centro de la sala, el rostro iluminado por un halo de luz y expectativa. Su corazón latía desbocado, y la conciencia de que ahora era el objeto de atención lo envolvía en un torrente de emoción. Mientras la gente comenzaba a dispersarse tras su discurso, notó la figura del viejo directivo acercándose. La familiar tensión en su pecho resurgió, pero esta vez, lo que sentía no era solo miedo. Era reconocido como un comunicador, como alguien que había sabido tocar una fibra sensible en sus colegas. Ese impulso le otorgó una nueva fortaleza. El directivo se detuvo justo frente a él, los ojos fijos, soldados preparados para la batalla. Sin embargo, había algo diferente en su mirada. No era solo escepticismo, había asombro, incluso admiración, escondida tras el rígido semblante. «Has hecho un buen trabajo», Fernando dijo finalmente, soltando la frase como si le costara reconocerlo. «Pero no te engañes, esto no es suficiente para cambiar el rumbo». Las palabras caían como un peso adicional, casi desalentador. Pero tras el instante de duda, Fernando sintió una nueva fuerza, un deseo ardiente de retar esa perspectiva. La resistencia había usado su energía de manera confusa, pero ahora estaba también en la cúspide de su transformación. En ese momento, tuvo una revelación. No iba a permitir que las dudas de otros dictaran su valor provenía de su propia visión, de la historia que había intentado contar. «Cada paso cuenta, y este es solo el comienzo», respondió con firmeza, sintiendo que su voz se amplificaba. «Hay más que descubrir sobre nosotros mismos y lo que hacemos». Mientras esas palabras resonaban en su mente, Fernando sintió que su espíritu se elevaba. La conexión que había forjado con sus colegas no dependía exclusivamente de la exposición, era un viaje hacia la autovaloración que lo empujaba hacia adelante. Había una chispa en el ambiente, una sincronización de intenciones que ahora lo inspiraba a salir de su zona de confort. No obstante, su determinación tuvo un precio. Introspectivamente, Fernando reflexionó sobre cómo podría ampliar esta conexión, cómo podía hacer que la historia de don Alejandro se convirtiera en una plataforma para sus propios sueños. La idea de organizar una serie de charlas y talleres comenzaba a florecer en su mente, cada vez más fuerte. Ser el narrador de su historia, no como un eco del pasado,
sino como un faro que guiara a otros hacia un futuro mejor. Después de una breve charla con Marta, quien le sugirió que su exposición merecía ser más que solo memorabilia, Fernando se sintió impulsado a no dejar que los miedos del pasado gobernaran su camino. La posibilidad de un seminario, donde pudiera hablar no solo de don Alejandro, sino también de sus propias experiencias en el hospital, se gestaba. Pero eso requería preparación, un compromiso con un nuevo tipo de autodescubrimiento. La realidad lo golpeó cuando una voz lo interrumpió. Era un colega de otra área, el cual le ofrecía su ayuda para coordinar las primeras conversaciones. En su interior, Fernando sintió que este podría ser el empujón que necesitaba. Un trío de entusiastas podría ser suficiente para empezar, pero ¿y si el proyecto despegaba? Con el semblante decidido, Fernando tomó un bolígrafo y una hoja de papel, esbozando ideas que revoloteaban en su mente. Se dio cuenta de que ya no se trataba solo de revivir la memoria de don Alejandro. Se trataba de una oportunidad para descubrir su propia voz, su propia misión en ese entorno que, a menudo, sentía complejo e ingrato, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. El viejo directivo y sus dudas seguían lamiendo sus talones. Resolvió que su camino no sería fácil, no obstante, tenía una nueva claridad sobre su propósito, lo que lo animó a seguir adelante, sintiendo que lo más difícil estaba por venir. ¿Podría realmente mantenerse firme ante la inminente resistencia del directivo? ¿Tendría el coraje y la capacidad para liderar en este ámbito donde las sombras acechaban? Solo el tiempo lo diría, y Fernando estaba dispuesto a enfrentarlo. Fernando se despertó al día siguiente sintiendo la energía de los sueños no solo en su mente, sino en cada célula de su ser. La idea de organizar charlas y talleres pululaba en su interior como una sinfonía inacabada, lista para ser interpretada. El camino estaba despejado frente a él, pero a medida que se preparaba para la jornada, la sombra del directivo volvía a asomar en sus pensamientos. Desayunó rápidamente, mientras su mente danzaba entre las ideas. ¿Cómo podía transmitir tanto en poco tiempo? Las palabras eran su herramienta, pero también significaban responsabilidad. La comunicación poderosa exigía autenticidad y conexión. Fernando tomó una decisión: iba a utilizar su experiencia en el hospital, las anécdotas de don Alejandro, como hilo conductor para explorar temas más profundos, no solo relacionados con la medicina, sino con la humanidad que había detrás de cada paciente y cada profesional de la salud. Mientras se dirigía al trabajo, su abdomen estaba repleto de nervios y proactividad. Cada paso que daba lo acercaba a su transformación. Sabía que debía cultivar su narrativa, pero también desarrollar su estrategia de comunicación. Decidió buscar un mentor que lo guiara en este proceso. Quizás alguien que conociera el arte del discurso y la retórica, alguien que no se intimidara ante la autoridad del viejo directivo. En la oficina, se topó con Julia, una de las farmacéuticas más admiradas, conocida por su capacidad para conectar con los pacientes. Nunca había hablado seriamente con ella, pero veía su chispa y cómo inspiraba a otros con sus relatos sobre tratamientos y curaciones. Con un poco de nervios, se acercó y le explicó su idea de impartir seminarios internos y lo que esto significaría para todos. Para su sorpresa, Julia no solo mostró interés, sino que también ofreció su colaboración. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de organización. Juntos, comenzaron a elaborar un esquema. Cada charla no sería un monólogo, sino una conversación. Se propusieron crear un espacio donde cada integrante pudiera compartir y contribuir. Fernando sentía que estaba construyendo un puente que podía unir a sus colegas a través del conocimiento y la experiencia. Sin embargo, a medida que avanzaban, las dudas volvían a atacar. Había momentos de incertidumbre en los que se preguntaba si reuniría a las personas adecuadamente, si el mensaje resonaría en sus corazones y si el viejo directivo apoyaría esa iniciativa. La presión de tener éxito lo acechaba constantemente. En esos lapsos de vulnerabilidad, Fernando quiso rendirse. ¿Por qué exponerse? La zona de confort parecía un refugio atractivo, alejado de la crítica y del reproche, pero luego recordó su promesa: no permitir que el miedo dictara su camino. Decidió que cada paso hacia adelante era un acto de valentía. La historia de don Alejandro lo había enseñado que tenían que alzar la voz, y esta era su oportunidad. Con renovada resolución, rechazó el impulso de retroceder. Su historia era válida, y su capacidad de inspirar también. Cuando finalmente llegó el día del primer taller, el auditorio estaba parcialmente lleno. Fernando sintió la presión en su pecho, pero al mirar a Julia e intercambiar miradas alentadoras, se dio cuenta de que no estaba solo. Había un ambiente de expectativa, de intriga.
Esa conexión reaparecía, transformándose en un lazo entre cada uno de los presentes. Sin embargo, en la parte posterior de la sala, el viejo directivo observaba atentamente, con una expresión que Fernando no podía descifrar. Era como un juez indiferente, y la inquietud lo invadió nuevamente. Si sus temores se materializaban, si se convertía en objeto de burla, ¿podría sostenerse firme? La charla comenzó con un enfoque ligero, y poco a poco, las historias fluyeron. Fernando dio un paso tras otro, como si cada palabra lo acercara más a su auténtico yo. En medio de la conexión y el intercambio, una nueva revelación lo asaltó, su voz era poderosa y merecía ser escuchada, pero, al final de la sesión, cuando el golpe del aplauso resonó, la mirada penetrante del directivo no se disipó. Fernando comprendió que el duelo apenas comenzaba. La incertidumbre esperaba y una sensación penetrante de desafío se enraizaba en su pecho. ¿Podría realmente hacerse oír en un entorno tan enraizado en la resistencia? ¿Tendría la fortaleza para no solo hablar, sino liderar esta nueva corriente de transformación? Faros de luz y sombra colisionaban en su mente, y sabía que todo estaba por definirse. La lucha seguía, y la siguiente etapa de su viaje apenas se asomaba a la puerta. El día siguiente amaneció con un aire denso, como si cada inspiración de Fernando se estuviera llenando de incertidumbre. La charla había sido una victoria personal, pero la mirada del directivo seguía pesando como una losa. Mientras se vestía, se preguntó si había logrado el impacto que pretendía o si, por el contrario, se había expuesto a la burla. Al llegar al hospital, el bullicio habitual le llegó como un susurro lejano. Su mente giraba en torno a la charla anterior. La conexión que había creado con sus colegas lo había dejado esperanzado, pero la figura de Gutiérrez se erguía como un recordatorio de que la adversidad estaba siempre al acecho. Era hora de seguir adelante con su plan, pero la presión de su propia inseguridad lo llenaba de dudas. En su primera conversación con Julia tras la charla, ella vislumbró su inquietud. Fernando, muchos aquí están ansiosos por aprender, por compartir, le dijo con firmeza. Las palabras de Julia resonaron en su interior. Tenía que dejar que la voz de los demás también se oyera. Decidido a no dejar que los fantasmas de la autocrítica lo dominaran, se dispuso a diseñar el siguiente seminario, se concentró en el contenido, eligiendo cada anécdota cuidadosamente. Don Alejandro había dejado su impronta en su corazón, y esa huella se convirtió en el hilo conductor del próximo taller. Al recordar la forma en que el anciano médico había cambiado vidas con su compasión, Fernando comprendió que su misión era vital. En ese momento, se sintió impulsado a hacer algo más que solo compartir, debía inspirar. La conexión no se limitaba a un monólogo vacío, estaba diseñado para ser un estímulo. Cuando estaba preparando el espacio para el nuevo taller, experimentó una profunda epifanía. No podía cambiar la percepción del viejo directivo de inmediato, pero sí podía dejar que sus actividades hablaran por él. Si lograba captar el corazón de sus colegas, la aprobación de Gutiérrez se convertiría en un eco lejano. La resistencia que sentía de parte de la alta dirección se convertiría en una mera brisa si lograba reunir a los demás en torno a su visión. Sin embargo, la emoción del proceso se vio tensa por la inminente reunión mensual. Era el momento de enfrentar al directivo, quien había solicitado asistir a la próxima presentación de Fernando. La combinación de miedo y determinación lo hicieron vibrar. Sabía que tendría que defender su propuesta, pero no solo con razones sino desde el corazón. Esa noche, mientras practicaba su discurso en el espejo, Fernando comenzó a sentir una transformación interna. Visualizó al directivo no como un antagonista, sino como una oportunidad, el reto de hacer que incluso él pudiera ver el valor de lo que ofrecía. La incógnita de Gutiérrez se convirtió en un motivo para refinar su mensaje, por lo que empezó a integrar en sus charlas no solo las historias de curaciones, sino también el impacto humano detrás de cada decisión médica. Al llegar el día del seminario, el auditorio estaba más lleno que antes. Estaba listo para entregar no solo un discurso, sino una pieza de su alma. Ok, tenía que ser claro, tenía que ser directo, y más aún, tenía que permitir que la vulnerabilidad hablara a través de él. La sala vibraba de expectativa, y al observar de nuevo la figura inmutable del viejo directivo entre la multitud, sintió un torrente de adrenalina. Las palabras salieron de su boca buscando la conexión. La zona de confort que una vez parecía su única salvación se transformó en un área de desafío vibrante. Cada relato sobre don Alejandro tocaba fibras sensibles, y mientras hablaba, notaba que el público respondía a su sinceridad. Se había olvidado del juicio, del temor. Cada risa,
cada susurro de asombro eran pequeñas victorias que lo llenaban de energía. Pero al terminar, cuando la ovación llenó el aire, su mirada buscó la del directivo. Este permanecía inmóvil, y un nuevo temor brotó en su interior. ¿Había conseguido el efecto deseado o solo había hecho más evidente su resistencia? Las satisfacciones personales comenzaban a brotar, pero la validación externa seguía ausente, y Fernando sintió en su pecho que aún había mucho en juego. Esa noche se acostó agotado, pero con una chispa de emoción. Era consciente de que el camino apenas comenzaba, y el siguiente enfrentamiento con el directivo se dibujaba en el horizonte. Estaría listo para recibir una respuesta que lo catapultara a la dirección que ansiaba o caería ante los huesos del sistema que representaba la autoridad. La pregunta resonaría en su mente mientras se preparaba para el nuevo día, un día que prometía ser determinante. Fernando despertó con un nudo en el estómago, sintiendo el peso de la incertidumbre como nunca antes. Sabía que ese día, el resultado de su esfuerzo y su autenticidad se enfrentarían a la mirada crítica de Gutiérrez. En cada paso hacia el hospital, la ansiedad se convertía en un mantra clandestino. ¿Y si fracasa? ¿Y si no es suficiente? Una vez en su oficina, el bullicio del hospital se amplificó, pero volvió a convertirlo en un sonido lejano mientras revisaba sus notas. Cada palabra escrita parecía tener vida propia, dibujando imponentes escenarios en su mente. Sin embargo, había un dilema inquietante que lo acompañaba. ¿Sería capaz de mantener la valentía que había mostrado en la charla anterior? Cuando entró a la sala de reuniones, notó que el ambiente estaba cargado de tensión. Miradas curiosas se alineaban en el espacio, algunos eran colegas que lo apoyaban, otros, en cambio, suscinían una postura de desconfianza. Su corazón latía con fuerza. Fernando hizo un esfuerzo por conectar con sus aliados, recordándoles que el verdadero objetivo del taller era construir puentes. Su presentación comenzó, y aunque el estándar interno de éxito parecía estar definido por la aprobación de Gutiérrez, decidió que el verdadero juicio vendría del valor de sus ideas. Las palabras fluyeron, y a medida que se adentraba en el contenido, comenzó a percibir el rostro imperturbable del directivo con otros ojos. En ese momento, sintió una rendición interna, una decisión consciente. No podía permitir que el temor definiera su propósito. Sin embargo, el giro crucial llegó cuando, al introducir una anécdota crucial sobre un caso de éxito transformador, la sala pareció vibrar. Miradas de asombro y atención ininterrumpida se fijaron en él. La forma en que describió la empatía hacia los pacientes resonó en el aire, abriendo un espacio para lo inesperado. El mensaje era claro. La medicina debería ir más allá del diagnóstico, debía acoger la humanidad en cada decisión. Cuando terminó la sesión, la ovación fue instantánea. Sin embargo, el silencio del directivo permanecía opaco, como una sombra. Fernando sintió como esa validación que buscaba se desvanecía, arrojándolo a la titánica incertidumbre de su valoración profesional. Su mente no dejaba de dar vueltas entre la euforia del reconocimiento del público y el desasosiego de la aprobación que jamás llegaría. Esa noche, mientras revisaba el desarrollo de su seminario, algo esencial se hizo evidente. La validación de Gutiérrez no podía ser su único enfoque, el impacto en sus colegas era igualmente valioso. Fernando comenzó a pensar en la posibilidad de liderar un movimiento informal de discusión y práctica, algo que rompiera el status quo y empoderara a su equipo. Las combinaciones de historias y experiencias compartidas podrían forjar un camino renovado hacia la empatía médica que tanto valoraba. En el silencio de la noche, Fernando reflexionó sobre lo que había descubierto. Su verdadero poder no radicaba en las validaciones externas, sino en su capacidad para tocar la vida de otros. Siguiendo esta nueva dirección, decidió convocar una reunión en la que todos tuvieran voz. Esto podría llevar su compromiso por la medicina a un nuevo nivel, desafiando no solo a Gutiérrez, sino también sus propios límites. Al prepararse para el encuentro, una idea inquietante le cruzó la mente. ¿Y si Gutiérrez se enteraba de su iniciativa y decidía aplastarla en su camino? Esa perspectiva lo llevó a reconocer que el riesgo estaba entrelazado con el crecimiento. La necesidad de confrontar a Gutiérrez y vencer sus propios miedos emergía como un inevitable punto de inflexión. Así, con el coraje renovado para no dejar que las amarras del pasado lo detuvieran, se prometió a sí mismo que no se rendiría. La transformación personal era un viaje lleno de altibajos, pero estaba decidido a que el valor de su trayectoria dejara una huella inquebrantable. Mientras planeaba su próximo movimiento, una notificación en su teléfono captó su atención. Era un mensaje de Julia. Fernando, creo que debes saber algo sobre Gutiérrez. No es quien parece ser. Su corazón se detuvo un instante.
¿Qué secreto oculto definiría su encuentro con el directivo? La curiosidad y la preocupación se enredaron en su mente, empujándolo a un nuevo cruce de caminos. Fernando quedó paralizado por un instante, el mensaje de Julia retumbando en su mente como un eco persistente. La revelación provenía de una de las pocas personas que había compartido su piloto de emociones y que, sin embargo, nunca había mostrado señales de una rivalidad velada. No es quien parece ser. Esa frase resonaba en su interior, haciendo que su mente pasara de un estado de alerta a una búsqueda frenética por desentrañar la verdad. ¿Qué se escondía tras la fachada austera de Gutiérrez que había enfrentado con tanto temor? Mientras la idea de la reunión no hacía más que crecer en su mente, Fernando sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Era el momento de actuar, de no permitir que la incertidumbre lo paralizara. Con el pulso acelerado, comenzó a buscar informes sobre Gutiérrez, su trayectoria, sus decisiones, cualquier indicio que pudiera sugerir una faceta oculta del administrador. La tarde se desvanecía mientras navegaba por correos electrónicos y entrevistas. Cuanto más indagaba, más se dibujaba un patrón que implicaba a Gutiérrez en decisiones cuestionables. Proyectos desaprobados, medicinas cuyo uso había sido restringido, prácticas que evidencia que la seguridad del paciente no siempre había sido la prioridad. La imagen de su superior comenzaba a erosionarse, y se enfrentó, no solo a la figura del miedo, sino a una posible deshonra que lo mancharía todo. Era necesario preparar la reunión con un propósito claro. La idea de invitar a sus colegas a compartir sus experiencias no era solo una forma de empoderar a los demás, sino un dispositivo para confrontar a Gutiérrez. Cada voz importa, pensó. La voz de cada uno, desde aquellos que temían al directivo hasta los que, como Fernando, aspiraban a transformar la práctica médica, debían ser escuchadas. Esto podría ser una oportunidad única para desentrañar no solo la verdad del sistema, sino la verdad de sí mismo. Con cada parte de su plan, sintió como su confianza iba en aumento. Tomó notas minuciosas y rubricó un cronograma ambicioso. Lo que había sido un acto de valentía ahora se transformaba en un movimiento metódico de autoconfianza. No era solo un reclamo de justicia hacia los pacientes, sino una redefinición de su propio rol en la medicina. En el trasfondo de su esfuerzo, el temor seguía acechando. ¿Se vería su propuesta como una amenaza? La respuesta a esa inquietante pregunta dependía de su capacidad para orquestar el encuentro de manera que nadie, ni siquiera Gutiérrez, pudiera menospreciar la voz colectiva. Era su oportunidad de descubrirse a sí mismo como un líder. Finalmente, el día del encuentro llegó. La sala estaba decorada, no solo para una conversación, sino para un acto de catarsis colectiva. Múltiples colegas se habían sumado, curiosos pero también cautelosos. Fernando utilizó esto a su favor, ayudando a cada uno a compartir sus experiencias, cuáles habían sido sus obstáculos y qué pasiones se escondían tras su vocación. La atmósfera cambió gradualmente. Lo que comenzó como un intercambio de inquietudes, se convirtió en una liberación de verdades ocultas. Algunas pequeñas historias de dolor y frustración se entrelazaron, revelando una red de resistencia que Gutiérrez había intentado sofocar. Fernando sintió una energía renovada, conocía bien el valor de esas historias. Pero en un rincón oscuro de su mente, empezó a temer que Gutiérrez interrumpiera el proceso, que destruyera la cohesión y diluyera el valor que estaban construyendo. A medida que los relatos se compartían, cada uno significaba una pequeña victoria contra la adversidad, pero la sombra del directivo seguía pesando sobre su ambición. Justo cuando se estaba gestando una conexión poderosa, el sonido de los pasos del directivo resonó en el pasillo. Fernando temió que la inseguridad que había mantenido a raya lo invadiera nuevamente. La incertidumbre se palpaba en el aire. Su corazón latía con fuerza. Gutiérrez entró, y lo que iba a suceder podría definir no solo su carrera, sino su integridad profesional. La confrontación había llegado, y con ella, un instante que marcaría el nunca volver a ser el mismo. El tiempo se había agotado. La puerta entreabierta a una nueva realidad amenazaba con cerrarse de golpe si no era valiente. Pero Fernando sabía que el riesgo era parte del viaje. La decisión que debía tomar no solo afectaría su futuro, también cambiaría la dinámica de todo el hospital. ¿Estás listo para lo que viene?, se preguntó a sí mismo, mientras los ojos de sus colegas se volvían hacia él, buscando una respuesta. Fernando se encontró frente a Gutiérrez, una figura cuya presencia encarnaba tanto temor como desafío. La tensión en la sala se pudo cortar con un cuchillo. Sabiendo que su habilidad para liderar este encuentro dependía de su capacidad para mantener la calma, respiró profundamente.
Cada mirada que recibía de sus colegas le reafirmaba el peso de su responsabilidad. Ellos buscaban un destello de valentía en él. Gutiérrez, alto y erguido, se adentró en la sala con una expresión neutral que no revelaba nada. Fernando sintió como el aire se tornaba denso, la atmósfera colectiva cargaba con las inquietudes de los colegas. Pero, en lugar de ceder a la ansiedad, decidió concentrarse. Era la oportunidad que había estado esperando. Con un firme asentimiento, comenzó a hablar. Acabamos de escuchar cosas que todos estaban dispuestos a callar, afirmó Fernando, sintiendo que el pulso de su voz se amplificaba por la sala. Hoy estamos aquí para compartir verdades y generar un cambio en nuestra práctica médica. No podemos permitir que el miedo nos paralice ni que ocurra algo como en el pasado. Gutiérrez lo observó con un destello de sorpresa, aunque su rostro no delataba reacción. Fernando pudo ver una sombra de desafío cruzar su mirar, y supo que había dejado caer una roca en un lago calmo. La repercusión de sus palabras atravesaría la sala. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Crees que estás aquí para sembrar la discordia? Hay una forma de manejar las cosas, y tú no tienes la experiencia necesaria para intentar, comenzó Gutiérrez, pero Fernando lo interrumpió, sacando fuerzas de donde no sabía que las tenía. ¿Experiencia? ¿Es eso lo que necesitas para oír las preocupaciones de tus colegas? Solamente porque has estado en esta posición durante años no te da el derecho de ignorar el sufrimiento que ha causado tu administración. Los números no son más importantes que la vida de una persona, respondió, notando que sus palabras resonaban en los corazones de todos los presentes. Los murmullos de aprobación comenzaron a crecer. Fue un destello de esperanza, pero la mirada de Gutiérrez permanecía incrédula. Fernando podía sentir la tensión aumentando, cada palabra que decía lo acercaba más a un punto de no retorno. Hoy, aquí, hemos decidido ser escuchados. No retrocederemos ante amenazas ni palabras vacías. Con cada reclamo que hacía, Fernando se sentía más empoderado, la voz que una vez temió mostrar se estaba manifestando con una claridad inquietante. No se trataba solo de exponerse ante Gutiérrez, sino de convertirse en un portavoz de una verdad que había sido acallada por demasiado tiempo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no todos estaban convencidos. Algunos colegas tenían expresiones de preocupación, mientras que otros parecían indecisos. Las dudas aún podían causar estragos. A medida que Fernando continuaba defendiendo su postura, cuestionando las políticas y prácticas del directivo, el intercambio se tornaba más delicado y personal. Si has creído que esta sala es un espacio seguro bajo tu control, te equivocas, afirmó, con una mezcla de desafío y resolución. No permitiremos que la ambición personal entorpezca nuestro compromiso con los pacientes. Es hora de que nuestras voces se escuchen, y si eso significa confrontarte, así será. Las palabras salieron de su boca como un mantra liberador, y, aunque su cuerpo temblaba, su mente se mantenía firme. Cada vez que se enfrentaba a Gutiérrez, cada mirada que recibía de sus colegas le ofrecía un nuevo rugido de fuerza. Sin embargo, sabía, en lo profundo de su intuición, que esa confrontación podría derivar en consecuencias inesperadas de las que no estaba preparado. Los pasos de su jefe no solo representaban la figura de autoridad, sino el peso de todo un sistema. Gutiérrez, cuyo rostro ahora era un río inquebrantable de reacciones, dio un paso hacia adelante. Se acercó a Fernando, y el aire se volvió electrizante. El todo estaba en juego. Estás jugando con fuego, Fernando, respondió con un tono gélido. No sabes lo que realmente significan estas decisiones. Ni lo que están jugando aquí. El corazón de Fernando latió fuertemente. Esta advertencia solo reafirmaba su compromiso, ya no podía retroceder. La vida de sus pacientes dependía de la claridad que estaban forzando, pero sería capaz de sostenerse ante la presión. Mientras esa pregunta giraba en su mente, el tiempo parecía detenerse. Las palabras de Gutiérrez eran un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. La sala se encontraba a la espera, y Fernando sabía que su búsqueda de verdad había reavivado no solo su autoconfianza, sino la chispa de cambio que comenzaba a iluminar la oscuridad de su entorno. ¿Tendría el poder para continuar enfrentándose a Gutiérrez o habría consecuencias que ni él podía imaginar? La respuesta a su intriga se acercaba más que nunca. Fernando apenas podía respirar. La amenaza que emanaba de Gutiérrez no solo estaba en sus palabras, era palpable en el ambiente alrededor de ellos. La conexión entre ambos era tensamente eléctrica y, sin embargo, Fernando no flaqueó.
Sabía que se encontraba en un punto crítico de su vida, y esa lucha personal comenzaba a definir sus verdaderas prioridades. La confrontación no solo era con su jefe, sino con el miedo que había reinado en él durante años. Lo que tú y otros han callado, ha costado vidas, replicó con voz firme. Lo que tenemos aquí frente a nosotros es la verdad. Y es innegable. Se percató de que sus compañeros tenían expresiones cambiantes, como si poco a poco comenzaran a vislumbrar lo que él veía. Eran seres humanos, no simples figuras en un diagrama de flujo. La frustración había sido compartida, pero ahora parecía estar emergiendo como un clamor colectivo. Sin embargo, el desafío personal de Fernando era más profundo aún. Estaba preparado realmente para asumir el papel de líder que la situación demandaba. A medida que la tensión crecía, Fernando se adentró en su propia mente, recopilando esas emociones encontradas. Tenía tanto miedo de ser el fallido, el que no logró defender a sus colegas, que halló la valentía necesaria en la posibilidad de un futuro distinto. Las amenazas que Gutiérrez le lanzaba eran, en efecto, un reflejo de la cultura del miedo que había prevalecido. Era hora de quebrantar ese ciclo. Se dio cuenta de que esa lucha no solo era sobre él, sino también por aquellos que no podían alzar la voz. Estamos aquí porque algo no funciona, continuó con más determinación. Un líder que ignora el sufrimiento de su equipo no merece serlo. Y si esto significa que el sistema necesita un cambio, lo impulsaremos juntos. Su corazón palpitaba con fuerza, el temor aún presente, pero transformado en una energía que lo impulsaba hacia adelante. La sala ahora parecía estar a su favor, y la mirada de Gutiérrez, que antes lo desafiaba, ahora mostraba una incertidumbre que Fernando nunca había visto antes. Era evidente que sus palabras resonaban. Habían pasado de ser simples afirmaciones a convertirse en un eco que comenzaba a calar en la conciencia colectiva. Aún así, Fernando sabía que tenía que ser cauteloso. Gutiérrez no era simplemente un obstáculo, representaba un sistema profundamente arraigado que no cedería fácilmente. De repente, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Realmente estaba preparado para las consecuencias de lo que estaba haciendo? En ese momento, se sintió notablemente vulnerable. La posibilidad de represalias o de ser marginado le cruzó como un relámpago. Con un nuevo fervor, se centró en las próximas palabras, consciente de que la dirección de la conversación dependía de su siguiente movimiento. Por cada paciente, por cada error que seguimos cometiendo, urge un cambio. Esto no es solo mi lucha, sino de todos nosotros. Se sintió como un puñado de pólvora encendido, chispeante y lleno de posibilidades. Sin embargo, la expresión de Gutiérrez se tornó iracunda. No subestimes el poder de las decisiones que tomamos. Lo poco que sabes sobre cómo funciona esto podría traerte serias represalias. La advertencia resonó en la sala, y el ambiente se tornó aún más pesado. Fernando se sintió impulsado no solo por el deseo de cambiar, sino por la necesidad de desafiar esa misma autoridad que había limitado a tantos. Sintió la determinación crecer en su pecho, y en un giro inesperado, decidió cambiar su enfoque. No se trata de lo que yo sé o de lo que tememos. Se trata de cómo podemos transformar nuestra práctica para salvar vidas. Esa perspectiva en términos de colaboración y unidad añadía fuerza a su mensaje, resonando en los corazones de quienes lo rodeaban. Mientras los murmullos de sus colegas comenzaron a elevarse en aprobación, Fernando notó algo curioso, una oportunidad. La necesaria alineación de fuerzas que lo podría llevar hacia adelante. Se dio cuenta de que lo que había iniciado era más que una simple confrontación, era la posibilidad de un cambio estructural. El rostro de Gutiérrez permaneció inmutable, pero Fernando pudo vislumbrar un leve temblor en su voz. Quizás la estabilidad del sistema estaba empezando a tambalearse. Entonces, comprendió que había comenzado a desbloquear ese potencial que tanto había anhelado, no solo empoderarse, sino empoderar a otros. Pero, justo cuando la conversación parecía inclinarse a su favor, un sonido resonó en el fondo de la sala. La puerta se abrió de golpe y una figura inesperada apareció. Cada mirada se giró, y el corazón de Fernando se detuvo por un instante. La identidad de esa nueva persona podría cambiar la dinámica de todo lo que había logrado hasta ahora. ¿Quién era y qué consecuencias traería consigo? La historia de Fernando estaba al borde de una nueva revelación. Cuando Fernando se encontró frente a su nuevo desafío, los nervios le recorrieron el cuerpo como una corriente eléctrica. Era la jefa de recursos humanos, la doctora Elena Martínez, conocida por su capacidad de negociar y mediar en conflictos dentro del hospital.
La incertidumbre que su presencia traía se mezclaba con la determinación que había estado cultivando durante semanas. Elena no tardó en hacerse sentir. Con una mirada incisiva y una postura segura, tomó la palabra. Fernando, he estado siguiendo tu progreso en las últimas semanas. He escuchado tus inquietudes y las de tus colegas, y es evidente que hay cambios necesarios en nuestra organización. Las palabras de ella flotaban en el aire, cargadas de significado. La sala entera contuvo la respiración. Pero, continuó, los cambios no se logran solo a través de confrontaciones. Necesitamos un enfoque estructurado y colaborativo. Estoy aquí para ofrecerte apoyo, pero debemos dialogar, no solo con Gutiérrez, sino con toda la administración. De pronto, el ambiente cambió. La tensión que existía entre Fernando y Gutiérrez parecía desvanecerse ante la posibilidad de una alianza inesperada. Fernando sintió que sus pulsaciones se aceleraban, no solo por la presencia de Gutiérrez a su lado, sino por la sensación de que el cambio era posible. La mirada de Elena le daba una nueva dirección a su lucha. Estoy completamente de acuerdo, se atrevió a responder. El propósito nunca ha sido solo confrontar, sino encontrar una manera de comunicar el sufrimiento que hemos vivido y las soluciones que podemos implementar juntos. Gutiérrez, aún con una expresión de desdén, intentó interrumpir. Esto no es un circo, Fernando. Aquí necesitamos resultados, no discursos populistas. Fue entonces cuando Fernando, alimentado por la intervención de Elena, decidió que ya no retrocedería más. No se trata solo de cifras, Gutiérrez. Se trata de las vidas de nuestros pacientes y de cómo nuestras decisiones impactan en ellos. Creo que la doctora Martínez tiene razón. Estamos aquí para construir soluciones y abrir canales de comunicación. Las palabras resonaron con valentía y sonaron como un trompeteo en el silencio de la sala. La doctora Martínez asintió. Fernando tiene razón. Necesitamos ver al equipo como un todo. Cada voz importa, y cada experiencia cuenta. Al abordar estos problemas desde una perspectiva colectiva, podremos establecer un modelo de atención que no solo sea eficiente, sino humano. Las miradas se unieron y un murmullo de acuerdo comenzó a formarse. Era el tipo de conexión que Fernando había estado buscando, y la validación externa que tanto había anhelado se sentía cada vez más tangible. Las historias de todos en la sala comenzaron a seguir el hilo conductor que él había comenzado a tejer. Sin embargo, aún existía un obstáculo por superar. El rictus severo de Gutiérrez lo mantenía alerta. ¿Qué me garantiza que este enfoque no terminará siendo un malgaste de recursos y tiempo?, espetó él, todavía aferrado a su posición defensiva. Sin embargo, ahora Fernando sintió que tenía el viento a su favor. Lo que garantiza nuestro éxito es algo tan simple como escuchar y actuar en base a las vivencias de los que trabajamos aquí. Ciertamente no hay malgaste en la búsqueda sincera de mejoras. La sala pareció vibrar al unísono, había una corriente de energía que se podía sentir en las expresiones de sus colegas. En ese momento, Fernando no solo había confrontado a Gutiérrez, sino también había abrazado su propósito profesional con autenticidad y determinación. Podía ver reflejados en los rostros de sus compañeros los deseos de cambio y la esperanza de que su voz, una vez silenciada, ahora resplandecía con vigor. Finalmente, Gutiérrez, sintiéndose acorralado, retrocedió. Veremos cómo avanza esta conversación. El tiempo lo dirá. Sin embargo, la amenaza implícita ya no parecía tener efecto sobre Fernando. La idea de que su victoria se acomodaba en un proceso más amplio lo llenaba de claridad. Fernando había conquistado no solo un espacio para vivir su verdad, sino el reconocimiento de un camino que podía extenderse hacia donde antes se veía desolación. Sabía que el proceso estaba lejos de culminar, aún quedaba un arduo trabajo por hacer, pero su enfoque ahora era firme. Como médico, había comenzado a modelar desde adentro lo que realmente significaba unificar no solo a su equipo, sino también la misión de la esencia de la medicina. El cambio no sería inmediato, pero la primera raíz se había plantado. A partir de entonces, compromisos comenzaron a surgir. Reuniones regulares para escuchar y construir, grupos de discusión que invitaran a compartir experiencias, todas eran piezas que encajarían en el rompecabezas de la sanación colectiva. Al final de la jornada, Fernando salió del hospital con una renovada sensación de confianza. La exposición del legado de don Alejandro había desencadenado un movimiento por la humanidad en el ámbito médico. La antorcha que había encendido no solo era un homenaje al pasado, sino un faro que iluminaba el futuro. En su camino, los recuerdos de las dudas y las luchas se convirtieron en lecciones fundamentales.
Fernando se dio cuenta de que había conquistado mucho más que la validación de su lugar como médico, había encontrado su voz, una voz capaz de convocar a otros, de construir un espacio donde el miedo se transformara en acción. La satisfacción profunda de saber que su experiencia ahora podría compartir nuevas oportunidades sería la piedra angular de su nuevo enfoque. Al salir por las puertas del hospital, Fernando sintió que había ganado no solo reconocimiento, sino una nueva misión entre las expectativas que antes lo limitaban. La lucha personal había terminado en una victoria, la certeza de saber que cada uno de ellos tenía un papel que jugar dentro de ese sistema que ahora se sentía más humano y accesible. La vida de Fernando había cambiado. No era solo un médico más en su pequeña comunidad, sino un líder emergente que había comenzado a forjar su camino. La historia de don Alejandro no era solo un eco del pasado, sino el impulso para crear un presente lleno de posibilidades. Así, la jornada cerraba con una sonrisa esperanzadora, mientras Fernando se preparaba para continuar escribiendo cada capítulo de una historia en la que todos podían, y debían, ser protagonistas. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta en esta comunidad de superación personal.